Hola gente, buenas tardes. En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo se juega una partida Jingopolis. Tengo una partida montada a 2 jugadores, según la preparación que os comenté en el vídeo anterior, os expliqué cómo se hacía esa preparación y vamos a jugar una partida. Lo primero que hay que hacer es, comenzando por el jugador inicial, que es el que tiene esta carta, comenzando por el jugador inicial, todos los jugadores roban cartas hasta tener 4 cartas en su mano. En la primera ronda todos tienen que robar 4 y a partir de ahí robarán una más cada ronda porque solo se puede jugar una carta por ronda. Entonces, en la primera ronda se le darían 4 cartas al jugador inicial, 4 cartas al siguiente jugador y así sucesivamente con todos los jugadores que formasen la partida. Lo siguiente que tienen que hacer los jugadores es elegir una carta y realizar su acción, la acción elegida, según cómo se juegue esa carta. Y por último, prepararían la ronda siguiente. ¿Qué acciones puedo realizar con mis cartas? Bien, pues las cartas que me pueden tocar, como veis, son cartas con letra o con número. En primer lugar, tendría que elegir una carta para jugar. Por ejemplo, si elijo una carta con letra sola, conseguiría o un token de la reserva o una loseta de la reserva de losetas. Y los pondría detrás de mi pantalla. A eso se le llama explorar. Jugar una carta sola sin una loseta encima. Si jugase una loseta de número sin loseta encima, también estaría explorando. ¿Y qué haría en este caso cuando juego un número sin loseta encima? Pues me llevaría los recursos que indica la loseta que hay en el tablero con ese número. En este caso, como he jugado el 3 rojo, el 3 rojo es un edificio de una sola altura, por lo que me llevaría un único token de la reserva detrás de mi pantalla. Si este 3 rojo fuese de altura 2, me llevaría 2 tokens. Si fuese de altura 3, me llevaría 3 tokens. Y así sucesivamente. Esa acción se llama explorar, ya sea con una letra o con un número. Estas cartas, después de ser jugadas, se irían a la reserva y dejaría el mazo de las 3 cartas sobrantes delante de mi pantalla. Esa, como os digo, es la acción de explorar. ¿Qué más acciones puedo hacer? Urbanizar. ¿Qué es urbanizar? Urbanizar es jugar una carta de letra con una loseta que tenga ya disponible detrás de mi pantalla. Ahora mismo, por ejemplo, no podía urbanizar porque no tengo ninguna loseta, ningún token de la reserva detrás de mi pantalla. En el caso que lo tuviese, imaginaos que yo tengo aquí loseta y token detrás de mi pantalla. Y yo decido jugar esta carta con una loseta. Todos los jugadores, eso no lo he dicho, todos los jugadores eligen cómo van a jugar su carta y qué carta van a jugar simultáneamente. Y luego empiezan a hacerse las acciones comenzando por el jugador inicial en el sentido de las agujas del reloj, a mano izquierda. Supongamos eso, supongamos que yo he elegido esta acción. Cuando me toque ejecutarla, he elegido una letra con una loseta. Eso significa urbanizar. ¿Qué hay que hacer cuando yo urbanizo? Pues la letra, que en este caso, por ejemplo, es la I, la cojo. Sustituyo la letra con la loseta con la que he jugado. Y la letra la tengo que poner ortogonalmente a la loseta que he jugado, de forma que mantenga la correlación de las letras. Tienen siempre que ser A, B, C, D en ese sentido. Entonces yo la I la puedo colocar aquí o la puedo colocar aquí. Me daría igual. Bueno, no me daría igual, pero que la puedo colocar en cualquiera de los dos sitios. Además, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner de mi reserva, o sea, de mi reserva no, de detrás de mi pantalla tengo que coger un recurso y colocarlo encima de la loseta porque es de nivel 1. Y con este token indico que ese edificio de nivel 1 es mío. Y además, como es un edificio que acabo de construir, le tengo que poner una hormigonera encima. Y además, como lo acabo de construir, me llevo todos los recursos de los edificios adyacentes en ortogonal en cruz. De este no me llevaría nada porque está en diagonal.
todos los tokens, o sea, todos los recursos que me den los edificios que estén en cruz conmigo, igual que si hubiese jugado una carta de número. Si yo hubiese jugado la carta del número 2, como este edificio es de altura 1, me hubiese dado un token de la reserva. Pues al urbanizar al lado de él, me llevo un token de la reserva. Si alguien jugase la carta H con una loseta de detrás de su pantalla y la colocase aquí, la H la movería, pondría un token, pondría una hormigonera y se llevaría un token de la reserva y un punto de victoria, que es lo que dan los amarillos, punto de victoria, y lo que dan los rojos son token de la reserva, y lo que dan los azules son losetas de la reserva. Eso es urbanizar. Carta de letra con loseta. ¿Qué más puedo hacer? Pues podría mejorar un edificio. Para ello tendría que jugar una carta de número con una loseta. Yo jugaría la carta de número con una loseta y cuando tuviese que ejecutar mi acción, enseñaría ese número y la loseta. ¿Qué haría? Buscaría el número en el tablero de juego, que es el 3 rojo en este caso. Si ese número tuviese token de otro jugador encima, le devolvería el token a ese jugador detrás de su pantalla, le daría un punto por cada token que le haya devuelto, en este caso un solo punto, y colocaría mi loseta encima de ese edificio. Penalizaciones, las hay. ¿Qué penalizaciones? Si la loseta que coloco es de distinto color, estoy colocando azul sobre rojo, tendría que pagar un token de mi reserva, o sea, de mi pantalla a la reserva. Si además el número de la nueva loseta fuese inferior al de la loseta sobre el que la coloco, inferior, tendría que pagar la diferencia de número en token de mi pantallita. Como en este caso es mayor, no hay ningún problema. Pero si quisiese colocar, ¿qué digo yo? Así, esta carta fuese el 10 amarillo, al colocar el 6 encima del 10 tendría que pagar 4 tokens de penalización por ser el número más bajo, más un token de penalización por tener colores distintos. En este caso, al colocar aquí, solo tendría que pagar un token de detrás de mi pantalla por colores distintos. Además, colocaría 2 tokens encima de esa loseta. ¿Por qué? Porque el edificio es de altura 2. Si fuese de altura 3, tendría que colocar 3 tokens y de altura 4, 4 tokens. Colocaría 2 y además le tendría que poner una excavadora. Y la carta del número que he mejorado me la quedo delante de mi pantalla. Esa carta no la descarto, es el único caso en el que no se descarta la carta. Y esa sería la acción de mejora de nivel del edificio. Todo esto lo tenéis aquí. En dibujito está aquí. Esta sería la de explorar. Esta sería la de urbanizar y esta sería la de mejorar. Aquí, por ejemplo, cuando yo que no me sale la palabra, exploto, me dan una loseta o una loseta o un recurso de la reserva. Esto vemos ahora lo que es y descarto la carta. Cuando lo hago con un número me llevo los recursos que indique el número en el tablero, que en este caso es una loseta de altura 2, azul, por lo que me da 2 losetas de la reserva, y también tengo que descartar la carta. En este caso que estoy urbanizando con una loseta de letra, o sea, una carta de letra más una loseta, ¿qué hago? Coloco la loseta encima de la letra la desplazo, le pongo encima un token y una excavadora y además me llevo los recursos de las losetas adyacentes que no estén en diagonal, solamente las ortogonales, que en este caso es una roja de nivel 1 que me da un token y una azul de nivel 2 que me da 2 losetas. Y descarto la carta. Y en el caso de un número con una loseta que es una mejora del edificio, tendría que poner la loseta encima de ese edificio, al jugador le devolvería sus 2 tokens
más un punto de victoria por cada token que le haya devuelto detrás de su pantalla. Si además los colores fuesen distintos, tengo que pagar un token. Y si la nueva loseta tuviese un número inferior, porque aquí estoy poniendo un 4 encima de un 5, tendría que pagar puntos de victoria para solventar la diferencia. No toquen, punto de victoria detrás de mi pantalla. Y la carta me la quedo. ¿Qué es esto de aquí? Pues esto de aquí sería aplicar las bonificaciones. ¿Qué son las bonificaciones? Pues todas las cartas que yo tengo delante de mi pantalla, aquí abajo tienen una serie de bonificaciones. Bonificaciones por mejorar el nivel, bonificaciones por explotar. Es decir, jugar una carta sin loseta, o bonificaciones por urbanizar. Cuando yo realizo cualquiera de esas tres acciones, compruebo si alguna de mis cartas me da algún tipo de bonificación. Por ejemplo, yo cada vez que mejore el nivel, me van a dar un token de la reserva, un punto de victoria y otro token de la reserva. Cada vez que explote, es decir, que juego una carta sin loseta, me van a dar una loseta. Este jugador, cada vez que mejore le dan una loseta, cada vez que urbanice le dan un token y cada vez que mejore el nivel le van a dar un punto de victoria. De victoria no, un punto de éxito, que al final son los puntos de victoria. ¿Qué pasa cuando ya todos los jugadores han realizado su acción? Se van a quedar con 3 cartas en su mano, porque una la han jugado, sea de la forma que sea. Pues el resto de cartas, las 3 cartas que quedan en la mano, la pasan al jugador de su derecha. El jugador de la derecha pasa sus 3 cartas al otro jugador de la derecha. Y así sucesivamente en función del número de jugadores que haya en la partida. Al principio de la siguiente ronda, ¿qué se haría? Pues todos los jugadores robarían una carta para volver a tener 4 cartas en su mano. Número indeterminado de rondas. La partida sigue, se van repartiendo cartas, y llega un momento en que este mazo se agota. No hay cartas para repartir en él. ¿Qué se haría? Pues al descarte se le añaden los números de las cartas que tienen hormigoneras encima. Es decir, ahora mismo se añadiría un 10 amarillo y un 6 azul de estos mazos. Se añadirían al descarte, se quitarían de aquí las hormigoneras, se barajaría el nuevo mazo. En partidas de 2 y 3 jugadores se descartarían las 7 primeras cartas y se formaría un nuevo mazo de robo. Ronda tras ronda, sucesivamente así, va cambiando el jugador inicial, ronda tras ronda, hasta que se desencadene el final de la partida. Hay 2 formas distintas en las que se desencadena el final de la partida. Forma número 1. Todos los recursos de un jugador están encima de las losetas del tablero. En ese momento se desencadena el final de la ronda. Hay que jugar completamente esa ronda y cuando se termine se finaliza la partida. ¿Qué pasa si a lo largo de esa ronda se le devuelven recursos a ese jugador? No pasa nada. Finaliza la partida en esa ronda porque ya se ha desencadenado el fin. Otra forma de finalizar la partida. Cuando se agotan las tarjetas de edificio, la primera vez que se agotan, se le da posibilidad a los jugadores de reponer losetas en la reserva de las que tienen aquí detrás de su pantalla, a razón de un punto por loseta que devuelvan. Todos los jugadores al mismo tiempo deciden cuántas losetas van a devolver y a la vez las muestran. Yo voy a devolver 5, pues me llevo 5 puntos. Aquel devuelve 3, pues le dan 3 puntos. Aquel no devuelve ninguna, pues no le dan ningún punto. Y se sigue jugando el juego hasta que se agote por segunda vez esa reserva de losetas. La segunda vez que se agote se desencadena al final de la ronda y pasa exactamente igual que cuando se le agotan los recursos a un jugador. Cuando se acaba la ronda, se acaba la partida. Una vez que se ha finalizado la ronda y se ha acabado la partida, pues se hace el recuento final de puntos. ¿Cuántos puntos nos llevamos? Pues nos llevamos puntos por los puntitos que tengamos aquí detrás de la pantalla. Se suman. ¿Qué más puntos nos llevamos?
puntos por cartas que nos den puntos al final de la partida. ¿Qué cartas son esas? Pues son cartas que aquí tienen el símbolo igual. Esas cartas nos van a dar puntos al final de la partida. Calcularemos cuántos puntos nos están dando. Por ejemplo, esta te dice que cada vez que hayamos explorado, pues nos vamos a llevar 2 puntos. Pues ya lo sabemos al final de la partida. Puntos al final de la partida por cartas. 2 puntos por cada uno de estos marcadores que no hayamos utilizado, los marcadores de nueva mano. Y puntuación por distritos. ¿Qué es esto de los distritos? Vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo de distritos para que lo veáis. ¿Qué son los distritos? Los distritos son edificios construidos unos al lado del otro del mismo color. Es decir, esto es un distrito azul y esto es un distrito amarillo. Esto no es un distrito ni esto es un distrito, porque no hay más de un edificio del mismo color colocado en ortogonal con otro edificio. ¿Cómo se puntúan los distritos? Pues se calcula el número o la presencia de token de cada jugador en ese distrito. Por ejemplo, en este distrito el jugador negro tiene 3 y el jugador rosa tiene 2. ¿Qué puntuación se lleva el que más elementos tenga? Pues el que más elementos tenga, que es el negro, se va a llevar 1, 2, 3, 4 y 5. 5 más el número de token que tenga en el distrito. Es decir, en este distrito el jugador negro consigue 5 y 3, 8 puntos. ¿Cuánto consigue el jugador segundo en ese distrito, con presencia segunda en ese distrito? Pues solamente el número de elementos que tengan en ese distrito. El negro se llevaría 8 y el rosa se llevaría 2 en este distrito. ¿Qué pasa si hay igualdad de token en un distrito? Pues se vería quién tiene el edificio más alto. El que tenga el edificio más alto es el que se lleva el primer lugar. ¿Qué pasa si sigue haciendo empate porque los dos tienen la misma altura de edificio? Que es este caso, que tienen una altura 1. Pues se llevaría los puntos el jugador que tenga el edificio con el número más alto. Por lo tanto, en este caso, el jugador rosa sería el que estaría en primer lugar, es decir, se llevaría 3 puntos. 2 puntos por el número total de token en el distrito, más 1 que es la presencia que él tiene. Y el jugador negro se llevaría un solo punto porque es el segundo. ¿Qué pasa además si, por ejemplo, aquí nada más que tiene presencia en este distrito el jugador rosa? Pues que se lleva el primer y el segundo puesto. Se va a llevar 5 puntos por el número de token en el distrito, más otros 5 puntos porque es el número de elementos que ese jugador tiene en ese distrito. Se llevará un total de 10 puntos en ese distrito. Se suman todos esos puntos que hemos dicho y el jugador con la puntuación más alta es el que gana la partida. Si hay empate, ya empezamos con los empates. Si hay empate, pues el desempate se realiza exactamente igual que en los distritos. El jugador con el nivel de edificio más alto es el que gana la partida y si sigue habiendo empate, el jugador con el edificio de nivel más alto y número más alto es el que gana la partida. Esos son los criterios de desempate que existen. Y ya está. Parece muy complicado. A mí me ha costado coger el concepto porque no es un concepto al que esté acostumbrado. Pero el juego es sencillo de jugar. Una vez que tú le coges el tranquillo, es sencillo de jugar. Otra cosa que no he dicho, los tokens, creo que no lo he dicho. Estos tokens de nueva mano se utilizan cuando tenemos 4 cartas en la mano y estamos viendo qué carta vamos a utilizar. Si no nos convence ninguna de las 4 cartas, puedo decir, quiero una nueva mano. Descarto estas 4 cartas y robo otras 4. Si más de un jugador en una misma ronda dice que quiere una nueva mano, el primero que roba es el que va de mano, por así decirlo, el que por orden de turno estaría antes, el siguiente sería el siguiente y así sucesivamente. Si todos quieren una nueva mano, pues el jugador número 1 robaría primero, el jugador número 2 después, el jugador número 3, así. Y creo que no me dejo nada, de verdad que sé que son muchos detalles, pero una vez que te metes en el juego, la verdad es que es sencillo de llevar, sencillo de jugar. Y me parece un juego magnífico, porque con muy pocas cosas, muy pocos elementos, son cartas y losetas, se hace un juego maravilloso. Lo que he contado hasta ahora es el modo multijugador.
¿Qué diferencias hay con el modo en solitario? Bueno, pues antes en la preparación de la partida, en el vídeo anterior, hemos visto que en el modo en solitario no existen pantallas, porque ¿para qué? No existen tokens de nueva mano, porque no se permiten. No existen cartas de personaje, porque no se usan. No existe jugador inicial, porque el jugador inicial siempre es el jugador que va de mano. Entonces, ¿cómo puñeta se juega esto en solitario, Dios mío de mi vida? Pues bien, también dijimos que el jugador comienza con 6 recursos, la partida con 6 losetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 losetas y 6 puntos de victoria. Y que el adversario, que se llama Hal, no empieza con nada, pero tiene todos los recursos a su disposición. No tiene que robar recursos, no va a sufrir penalizaciones. Vamos, Hal es un cara dura, por así decirlo. ¿Cómo se jugaría la partida? El jugador inicial roba 3 cartas. 1, 2, 3. Y una cuarta carta para Hal. Tal cual así. Mira sus cartas, elige cuál quiere usar, hace la acción que quiera usar, se lleva el beneficio de la acción que haya usado, exactamente igual que a multijugador, como se ha explicado. Yo, por ejemplo, juego esta carta, que es una I, la juego aquí, es de urbanización, construyo aquí, con un token de los que tengo, le pongo una excavadora encima, la I la pongo, por ejemplo, aquí, y mis 2 cartas restantes, ¿qué hago? Pues las descarto, fuera. Ya. Ese sería el turno del jugador real. ¿Qué haría Hal, el jugador virtual? Si le toca una carta de número, Hal lo que hace es roba una loseta, la coloca encima, no se le penaliza por nada, coloca sus tokens de la reserva directamente según la altura del edificio y le pone una excavadora encima. He dicho. Y esta carta se la queda. ¿Qué pasa si le toca una carta de letra a Hal? Pues roba un token de la reserva, lo coloca en la letra el jugador decide dónde la quiere colocar de los sitios disponibles, por ejemplo ahí. Hal coloca un bichito, coloca una hormigonera y además se lleva un punto de victoria por cada recurso que se hubiese llevado. Es decir, como ha colocado aquí, aquí se llevaría un marcador de la reserva, pues se le da a Hal un punto de victoria. Y esta la descarta. Esas serían las acciones que puede realizar Hal. ¿Qué pasa si a Hal le sale ahora, por ejemplo, un 8 amarillo? Pues igual que, o sea, esto más adelante, a Hal le ha salido un 8 amarillo que la tengo yo. ¿Qué hace Hal? Me quita mi token, pone su loseta, pone su altura, pone su hormigonera y este me lo devuelve con un punto de victoria. ¿Qué pasa si yo coloco dónde está Hal? Es decir, ahí me sale ahora un 7 azul, por ejemplo. Pues yo con una de mis losetas devuelvo los 2 a Hal, coloco mi loseta, coloco mis tokens, coloco una hormigonera y le doy 2 puntos de victoria a Hal, que son los 2 tokens que le he quitado de la loseta. Exactamente igual que en partidas a multijugadores. Lo que pasa que ya os digo que Hal los tokens los tiene todos disponibles, las losetas las va robando, da igual que sean del mismo color, de distinto color, de número más alto, de número más bajo, cuando mejora el nivel de un edificio porque no tiene que pagar ningún tipo de penalización. Y al final de la partida el recuento de puntos es exactamente igual. Se cuentan todos los tokens que tenga aquí Hal, se cuentan todas las cartas con puntuación final que haya conseguido a lo largo de la partida. De estas de mano no hay, así que esas no se puntuarían para nada. Y ya está. Final de la partida, ¿cuándo se desencadena? Pues igual que en partidas a multijugador, cuando o Hal o el jugador real se quedan sin token de recursos porque se han puesto todos en el tablero, o cuando la primera vez se queda sin loseta, la reserva de loseta. Aquí no hay una segunda vez, aquí a la primera vez ya se finaliza la partida.
y se efectúa la ronda final y se hace el recuento de puntos final. Fin. Se acabó. Esa es la forma de jugar en solitario. Es rara, pero el HAL este da un poco por saco. La verdad es que da un poquito por saco. Y por supuesto con HAL también se cuenta el tema de los puntos por urbanización. Por distrito, lo que hemos dicho antes de los distritos, pues también se aplica a la partida con HAL. Y eso ya es un despiporre total. Pero bueno. Partida en modo solitario. Así se juega. En próximos vídeos me voy a echar una partida en solitario seguro para que veáis cómo va la partida. Para que veáis cómo fluye el dinamismo del juego. No sé si podré o no podré echarme una partida en multijugador. Depende de lo que mis peques quieran, tengan tiempo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues... si os ha gustado el vídeo, clic en me gusta, suscribíos al canal si no estáis suscritos todavía y dale a la campanita para no perderos nada. Hasta luego, gente.